¿Cómo sobrevivieron los Nefilim al diluvio o cuál es el origen de los Nefilim? Vamos a preparar el escenario comprendiendo por qué los Nefilim aparecieron en la Biblia, específicamente en Génesis 6:4, donde se menciona que los Nefilim estaban en la tierra en esos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron hijos con ellas, aquellos que fueron los valientes, hombres de renombre. Esta breve mención ha desencadenado debates interminables y teorías sobre si los Nefilim son ángeles caídos, seres celestiales o simplemente hombres de gran estatura y poder. En Génesis 6 hay una referencia a la descendencia resultante de la relación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Es notable que hubiera gigantes en la tierra antes del diluvio, y eran notables debido a la maldad en su linaje familiar. El contexto sugiere que los Nefilim eran el resultado de la unión entre seres espirituales y humanos. Es más preciso ver a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios, o hombres poseídos de manera única por demonios, y a las hijas de los hombres como mujeres humanas. Judas 6 menciona a los ángeles que no guardaron su propio lugar designado de poder, sino que abandonaron su morada adecuada, y estos están encadenados eternamente bajo la densa oscuridad para el juicio del gran día. Judas 6 también explica lo que Dios hizo con estos ángeles malvados. Estos seres estaban llenos de lujuria al ver a las hijas de los hombres, y los ángeles cohabitaron con las mujeres, produciendo descendencia que era mitad angelical y mitad humana, conocida como Nefilim. Sin embargo, estos seres no tendrían libre reinado en la tierra. Dios iba a enviar un gran diluvio, representando el mundo de entonces lleno de vida y ocupado con todo tipo de cosas, pero incluso con todo esto, había un problema oscuro creciendo. El Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que cada intención de los pensamientos de su corazón era continuamente malvada. La gente seguía con sus vidas, pero algo no estaba bien. Había corrupción, violencia y una especie de oscuridad que se había asentado sobre la humanidad. Dios vio a Noé como un hombre justo e irreprochable entre la gente de su tiempo. Dios le dice a Noé en Génesis 6, 13, 14: «Voy a poner fin a toda la gente, porque la tierra está llena de violencia debido a ellos. Constrúyete un arca de madera de ciprés». ¿Puedes imaginar lo que Noé debe haber sentido al recibir una tarea tan monumental de construir un arca, un barco gigante, en preparación para un diluvio catastrófico que acabaría con toda forma de vida? Dios no tenía la intención de que la raza humana permaneciera indefinidamente en este estado de rebelión. Esto significa que nuestro rechazo a Dios ha alcanzado un punto de no retorno. Dios no nos atraerá indefinidamente. Llegará un momento en que dirá no más. La Biblia nos da indicios de un mundo que se había desviado mucho de lo que Dios pretendía. Mientras Noé construía su arca, una nave masiva de unos 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto, puedes sentir que algo realmente malo está a punto de suceder. Para poner el tamaño del arca de Noé en perspectiva con cosas que conocemos hoy, imagina un campo de fútbol que suele medir alrededor de 360 pies de largo. Ahora, el arca de Noé, con 450 pies de largo, sería incluso más larga que eso, como un campo de fútbol con 90 pies adicionales, o aproximadamente la longitud de otro cuarto de campo. ¿No es bastante grande? Para el ancho, piensa en una cancha de baloncesto estándar, que tiene alrededor de 50 pies de ancho. El arca tenía 75 pies de ancho, como una cancha y media de baloncesto lado a lado. Podrías jugar un juego bastante grande en eso. Y en cuanto a la altura, tenía 45 pies de alto. Imagina un edificio de 4 pisos. Cada piso en un edificio suele tener entre 10 y 12 pies, por lo que el arca era tan alta como un edificio de apartamentos de tamaño medio. En resumen, imagina un campo de fútbol súper largo, ancho como una cancha y media de baloncesto, y tan alto como un pequeño edificio de apartamentos. Ese era el tamaño del arca de Noé,
como un gigantesco edificio flotante sobre el agua. Continuando con la historia, Noé reúne a su familia y parejas de todas las criaturas vivientes, según las instrucciones de Dios. El arca se convierte en un símbolo de seguridad y esperanza durante el diluvio. Luego vienen las lluvias. No es solo una fuerte lluvia, es como si los cielos mismos se hubieran abierto y el agua cubriera la tierra más alto que las montañas. Todo ser viviente que se movía en la tierra pereció, solo Noé quedó y aquellos con él en el arca. Génesis 7, 21-23. Después de 40 días y 40 noches, la lluvia se detuvo, las aguas eventualmente bajaron y el arca descansó en las montañas de Ararat. Ahora, piensa en esto como estacionar tu auto en una colina alta después de una tormenta masiva, pero en lugar de un auto, es un barco masivo y en lugar de una colina, son un grupo entero de grandes montañas. Noé y su familia salen a un mundo nuevo. Dios hace un pacto con Noé, prometiendo no destruir la tierra con un diluvio nuevamente, marcado por el arco iris en el cielo. Podrías pensar que esta sería la última vez que leemos sobre los nefilim o gigantes, pero después de esto vemos varias instancias durante la exploración de Canaán. Parece que los ángeles caídos cometieron su pecado nuevamente después del diluvio, aunque es probable que ocurriera en menor medida que antes del diluvio. Vamos a Números 13:33, donde conocemos a un nuevo conjunto de personajes: Moisés, los espías israelitas y los habitantes de Canaán, incluyendo a los descendientes de Anac, que están vinculados a los nefilim. ¿Quiénes eran exactamente estos descendientes de Anac? La Biblia los presenta durante la historia de Moisés, enviando a 12 espías para explorar la tierra de Canaán. Los espías regresan con un informe impactante. Vimos allí a los nefilim, los descendientes de Anac. Nosotros nos sentíamos como langostas ante ellos, y así nos veíamos a nosotros mismos. Este versículo sugiere que los descendientes de Anac estaban relacionados con los nefilim, conocidos por su gran tamaño y fuerza. Moisés, liderando a los israelitas fuera de Egipto, envía espías para explorar la tierra prometida. Los espías regresan aterrados, diciendo: «Espera, ¿no acabamos de decir que los nefilim fueron eliminados en el diluvio?» En el Antiguo Testamento, el gigante se refiere comúnmente con la palabra Rame, y los refaítas sirven como un fascinante y significativo motivo recurrente en toda la narrativa del Antiguo Testamento. ¿Dónde menciona la Biblia a los refaítas? Los refaítas se mencionan por primera vez en Génesis 14, y también se mencionan junto con otras personas grandes en Deuteronomio 2, 20-21. Se los considera la tierra de los refaítas porque ellos habitaban allí anteriormente, pero los amonitas los llaman Samsumines, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los anaquitas. Sin embargo, el Señor los destruyó antes que ellos, y los desposeyeron, estableciéndose en su lugar. El nombre refaítas, que literalmente significa los terribles, nos da una indicación de la naturaleza imponente y temible de estas personas. Esta no es la única vez que vemos a estos gigantes después del diluvio. En Deuteronomio 3, hay una historia interesante sobre el rey Og de Basán, un gigante. Og es referido como el último de los refaítas en Deuteronomio 3:1, y más tarde en los libros de Números y Josué. Rame es la palabra hebrea para gigantes. En los días de Moisés, Og, rey de Basán, era un poderoso e infame rey amorreo de Basán que reinaba en Astarot. Luchó contra los israelitas en su camino hacia la tierra prometida, y los israelitas tuvieron que enfrentarse al rey Og de Basán, quien envió todo su ejército contra Israel. Los israelitas avanzaron hacia Basán, donde el rey Og los confrontó en Ed. Debido a la reputación de Og, los israelitas estaban aterrados. «No tengas miedo de él, porque lo he entregado en tus manos junto con todo su ejército y su tierra», aseguró Dios a Moisés. El libro de Deuteronomio incluye la narrativa de un conflicto entre las fuerzas lideradas por Moisés y las lideradas por Og. Según el relato bíblico, Og gobernaba 60 ciudades amuralladas, todas las cuales fueron tomadas por los israelitas,
Israel derrotó a todas las fuerzas y conquistó las 60 ciudades en el reino de Og, que tenían las mismas altas murallas que Sans, demostrando que cuando Dios entregaba un enemigo a su pueblo, incluso ciudades fortificadas no eran rival para el enemigo. Además, Og era un hombre de gran tamaño, que dormía en una cama de hierro de 9 cúbitos de largo y 4 cúbitos de ancho, 3,5 pies de largo y 6 pies de ancho. Este detalle resalta la estatura masiva de Og. Un hombre que necesitaba una cama de este tamaño seguramente era alto. Israel destruyó toda la población y tomó el control de las 60 ciudades en el reino, que tenían las mismas altas murallas que Sans, confirmando que cuando Dios decidía entregar un enemigo a su pueblo, las ciudades amuralladas no eran rival. Más tarde, en la ciudad de Jericó, se demostraría de manera espectacular esta verdad. Según Deuteronomio 3:1, Og era descendiente de los Refaitas, indicando que era un hombre de gran estatura o gigante. Su cama colosal se hizo famosa y sin duda se conservó como un recuerdo. Josué 12:4 menciona el territorio de Og, rey de Basán, como uno de los remanentes de los Refaitas que vivían en Ashtarot y en Ed. Después, nos encontramos con otro gigante, el más conocido en la historia, Goliat. Según la Biblia, era un campeón del campamento filisteo que luchaba como un guerrero blindado. Vestía una cota de malla, una especie de tela grande con anillos de bronce superpuestos desde el hombro hasta la rodilla. Este tipo de armadura pesaba 5,000 siclos de bronce, lo que equivale a entre 175 y 200 libras en términos modernos. El equipo de Goliat incluía un casco de bronce, grebas para proteger sus espinillas y llevaba una jabalina o lanza de bronce entre sus hombros. Algunos estudiosos creen que Goliat, el hitita de Gat, pertenecía a una raza conocida como los Nefilim, mientras que otros argumentan que Goliat era un refaíta porque los Nefilim fueron destruidos en el gran diluvio durante la época de Noé. Solo la familia de Noé sobrevivió. Algunos estudiosos creen que los filisteos descendían de los anaquitas, y el estatus de campeón de Goliat se ve reforzado por el hecho de que Gat era una antigua fortaleza anaquita. Algunos científicos creen que Goliat tiene un árbol genealógico identificable, lo que implica una herencia autosómica dominante que causa acromegalia o gigantismo familiar. También se mencionan otros gigantes en 2 Samuel 21:15-22 y 1 Crónicas 24:8, que están relacionados con Goliat en la Biblia. Este evento ocurrió cuando David era anciano, 2 Samuel 21. Hubo guerra nuevamente en Gat, donde había un hombre de gran estatura con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, en total 24. También era descendiente de los gigantes, y cuando desafió e insultó a Israel, Jonatán, el hijo de Shem, hermano de David, lo mató. Estos 4 guerreros eran descendientes del gigante en Gat, y cayeron a manos de David y sus siervos. Dado que Goliat era de Gat, estos eran hijos o hermanos de Goliat. Pero aquí está la gran pregunta. Si los Nefilim estaban presentes antes del gran diluvio, y el diluvio eliminó a todos excepto a Noé y su familia, ¿cómo podrían los descendientes de Anak, que están vinculados a los Nefilim, estar presentes después del diluvio? Cuando consideramos el diluvio, leímos que borró de la faz de la tierra todo ser viviente. Génesis 7:23. Este versículo deja claro que el diluvio fue increíblemente completo en su destrucción. Entonces, ¿cómo podrían los Nefilim haber sobrevivido a un evento tan catastrófico? Existen diferentes opiniones al respecto. Algunos sugieren que los Nefilim, mencionados después en Génesis, eran un nuevo grupo no relacionado con los que existieron antes del diluvio. Otros proponen que el término Nefilim podría no referirse a una línea específica, sino más bien a un título o descripción dada a gigantes o guerreros poderosos en diferentes épocas. También es posible que después del diluvio, los demonios se relacionaran nuevamente con mujeres humanas,
dando como resultado más nefilim. Incluso es posible que algunas características de los nefilim se transmitieran a través de la descendencia de una de las nueras de Noé. Otra perspectiva se encuentra en el libro de Números 13:33, donde se mencionan nuevamente los nefilim mucho después del diluvio. Los espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán informaron: allí vimos a los gigantes, los descendientes de Anac, que vienen de los gigantes, y éramos como langostas ante nuestros propios ojos, y así también éramos ante sus ojos. Este pasaje sugiere que ni los nefilim, ni un grupo similar de gigantes existieron los nefilim después del diluvio, o fueron los gigantes posteriores al diluvio, un grupo completamente diferente. Al reflexionar sobre este misterio, nos recuerda las muchas historias interesantes y personas en la Biblia, despertando nuestro deseo de aprender más, hacer preguntas y ser curiosos. Según algunas teorías consideradas por estudiosos y entusiastas de la Biblia, se sugiere que nefilim podría no referirse a un grupo específico de personas, sino más bien ser un término utilizado para describir a guerreros grandes y poderosos en general. Por lo tanto, los descendientes de Anac podrían no ser descendientes directos de los nefilim antediluvianos, sino simplemente similares en estatura y fuerza. Otra idea es que algo similar ocurrió nuevamente después del diluvio, donde los hijos de Dios descendieron a la tierra y crearon un nuevo grupo de nefilim. Esto podría explicar por qué había personas gigantes, como los descendientes de Anac en Canaán. Una teoría menos popular sostiene que el gen de los nefilim de alguna manera sobrevivió a través de uno de los miembros de la familia de Noé. Es un poco arriesgado, pero algunas personas piensan que tal vez las esposas de los hijos de Noé llevaban este gen. Desde esta perspectiva, la historia no trata sobre gigantes físicos, sino sobre desafíos morales y espirituales. Los gigantes representan los obstáculos significativos que los israelitas tuvieron que superar en su viaje de fe. Entonces, ¿cómo encajan estas piezas? Por un lado, tenemos a Noé y su familia, los únicos sobrevivientes humanos del diluvio. Por otro lado, siglos después, hay una mención de los nefilim o sus descendientes en Canaán. ¿Por qué enviaría Dios el diluvio si sabía que el pecado seguiría existiendo después de él? Profundicemos en esto utilizando Génesis 6:1-7 como nuestra guía. Una idea es que la cantidad de maldad que ocurrió en la época de Noé era increíblemente alta, mucho más de lo habitual. No era simplemente maldad común, era una maldad constante y consumidora. Quizás nuestro mundo actual, con todos sus problemas, aún no se compara con lo malo que era en aquel entonces. Otra idea es que toda la situación con los hijos de Dios, los nefilim y su descendencia, era súper problemática. Es como si el diluvio estuviera dirigido específicamente a esta forma extrema de maldad que se había desarrollado. Hay una imagen más grande aquí. 1 Corintios 10:1 nos dice que estas historias son advertencias. Incluso Jesús habla de los días de Noé en Mateo 24:37-39, diciendo que así como la gente en aquel entonces no vio venir el diluvio, muchas personas no verán su regreso. Entonces, el diluvio fue un enorme botón de reinicio para un mundo sumido en el pecado, pero también fue una señal de advertencia para las generaciones futuras. Es como si Dios dijera: miren lo que sucedió. En aquel entonces no cometan los mismos errores. Dios sabía que el diluvio no iba a resolver el problema del pecado para siempre. Ahí es donde entra Jesús. El diluvio fue parte de un plan más grande que eventualmente llevaría a la venida de Jesús para lidiar con el pecado de una vez por todas. Colosenses 2:15 habla de cómo Jesús derrotó a los poderes del mal. Al final, el plan de Dios es mucho más grande que solo el diluvio. Mira hacia un futuro donde no habrá más pecado, no habrá más dolor, un nuevo cielo y una nueva tierra, como dice Apocalipsis 21:1. El diluvio fue un paso en ese plan, un reinicio difícil en un tiempo de maldad inimaginable,
pero también una señal que nos señala hacia la necesidad de un Salvador y la promesa de un mundo mejor por venir. La guerra espiritual, los Nefilim y el gran diluvio son más que solo historias antiguas. Ofrecen lecciones valiosas en la guerra espiritual que son relevantes para nosotros hoy en día. Así como los Nefilim fueron parte de los problemas físicos y espirituales de ese tiempo, nosotros también enfrentamos desafíos que no son solo físicos, sino espirituales. La unión de los hijos de Dios y las hijas de los humanos resultó en caos, mostrando cómo apartarse del camino de Dios puede llevar a consecuencias graves. De la misma manera, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas, puede tener un impacto significativo en nuestra vida espiritual. Al depender del poder de Dios, cuando leemos acerca de los descendientes de Anak vinculados a los Nefilim, se abren todo un mundo de preguntas e interpretaciones. Es como armar un rompecabezas con algunas piezas faltantes. En otras palabras, la Biblia nos invita a explorar, a preguntarnos y a buscar un entendimiento más profundo. La historia del diluvio, que habla sobre los misteriosos Nefilim, los ángeles caídos y cómo el mal había envuelto la tierra, es una historia realmente poderosa sobre cómo las personas son juzgadas, cómo pueden ser salvadas y cómo las personas buenas se mantienen fuertes. Nos hace reflexionar cómo permanecemos fieles en un mundo que a menudo parece alejarse de los anclajes morales y espirituales. Estas historias nos enseñan sobre los desafíos de la fe, la realidad de enfrentar gigantes en nuestras vidas y la importancia de confiar en el plan de Dios. Los israelitas, al enterarse de estos gigantes descendientes de Anak, estaban aterrados, pero este miedo puso a prueba su fe y su confianza en Dios. En nuestras vidas, es posible que no enfrentemos gigantes literales, pero nos encontramos con nuestros propios descendientes de Anak. Grandes problemas, miedos y desafíos. Al igual que en la historia de los Nefilim y los descendientes de Anak, estos desafíos pueden parecer abrumadores, pero al igual que los israelitas fueron llamados a confiar en Dios y enfrentar sus gigantes, nosotros también estamos llamados a tener fe y enfrentar nuestros miedos. La Biblia nos anima a mirar más allá de la superficie, a buscar entendimiento y a encontrar fuerza en la fe. Así que la próxima vez que te enfrentes a un gigante, recuerda la historia de los descendientes de Anak y los misteriosos Nefilim. Nos recuerda que con fe, incluso los desafíos más grandes pueden ser enfrentados. Oremos, Padre Celestial, mientras nos reunimos en tu presencia hoy. Nuestros corazones y mentes están llenos de asombro y curiosidad acerca de los misterios de tu creación, especialmente la historia de los Nefilim y el gran diluvio. Esta antigua historia rodeada de misterio nos habla de tu poder, tu justicia y la fortaleza perdurable de la fe frente a desafíos abrumadores. Señor, reconocemos que al igual que Noé enfrentó la inmensidad del diluvio, nosotros también enfrentamos inundaciones en nuestras vidas, inundaciones de dudas, miedo e incertidumbre. Vemos los gigantes en nuestro propio mundo, desafíos que parecen imposibles de superar, y a menudo nos sentimos tan pequeños e impotentes como los israelitas lo hicieron a la sombra de los Nefilim. Sin embargo, a través de estas historias, nos enseña sobre la resistencia y el poder de una fe firme. Oramos por la fuerza para enfrentar nuestros gigantes, no con miedo, sino con el coraje y la convicción que provienen de saber que estás con nosotros. Así como guiaste a Noé para construir el arca y lideraste a los israelitas hacia la tierra prometida, guíanos a través de nuestras luchas y llévanos a un lugar de paz y estabilidad. Padre, en la historia de los Nefilim y el diluvio, recordamos tu soberanía sobre toda la creación. Eres el dueño del universo y nada escapa a tu control. Enséñanos a confiar en tu plan divino, incluso cuando está más allá de nuestra comprensión. Ayúdanos a recordar que, al igual que Noé,
nuestra fe y obediencia pueden convertirse en refugio en tiempos de dificultad. Pedimos sabiduría, Señor, para discernir las lecciones que quieres que aprendamos de estas historias. No permitas que nos perdamos en los detalles, sino que encontremos el significado más profundo y la orientación moral que ofrecen. En la historia de los Nefilim, que veamos un reflejo de nuestras propias batallas espirituales y la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe. Oramos por humildad para aceptar que hay cosas en esta vida y en tu palabra que quizás no entendamos completamente. Al igual que el misterio de los Nefilim y el diluvio despiertan nuestra curiosidad, que también profundicen nuestra fe, que abracemos los misterios de nuestra fe con un corazón abierto al aprendizaje y un espíritu dispuesto a ser guiado por ti. En momentos de duda y confusión, cuando nos sentimos abrumados por las inundaciones de la vida, recuérdanos tu promesa a Noé, una promesa de tu fidelidad en el amor. Que el arco iris sea también un signo para nosotros de tu pacto, un recordatorio de que, sin importar cuán grande sea la inundación, siempre estás con nosotros. Dios, pedimos el coraje de ser como Noé en nuestro propio mundo. Concédenos la integridad para defender lo que es correcto, incluso cuando nos separa en un mundo donde las cosas siempre están cambiando y no estamos seguros de lo que sucederá a continuación. Permítenos ser como luces brillantes que muestran a todos tu verdad y amor inalterables. Danos la fuerza para construir nuestras arcavidas fundamentadas en la fe, la esperanza y el amor, para que podamos superar cualquier tormenta. Al reflexionar sobre la historia de los Nefilim y el diluvio, nos inspira a mirar más allá de nuestros miedos y dudas. Nos anima a ver cada desafío como una oportunidad para crecer más fuertes en nuestra fe y más cerca de ti. Que estas antiguas historias sigan enseñándonos, guiándonos y recordándonos tu presencia eterna en nuestras vidas. Finalmente, Señor, pedimos tu bendición para cada persona aquí hoy. Que podamos salir de este lugar renovados en espíritu, fortalecidos en la fe e inspirados para enfrentar nuestros gigantes con valentía. Ayúdanos a recordar que contigo nada es imposible y que ninguna inundación es demasiado grande para superar. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.